Bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas hoy.com de Lora Televisión. Con frecuencia solemos lamentarnos de que hay ciertos sectores de la juventud, bueno, pues que les gusta la buena vida, la vida hedonista, que huyen del esfuerzo, del sacrificio, pero claro, en estas valoraciones tenemos que ser un poquito justos, equilibrados y equitativos, porque cuando hablamos de juventud, la juventud es un concepto, pero los que existen son jóvenes de carne y hueso, cada uno con su singularidad, y en este sentido pues tenemos que decir que hay una juventud muy diversa, distinta, singular, y que no los podemos meter a todos en el mismo saco. Tenemos hoy con nosotros a un joven loreño de 27 años con una trayectoria académica y con una mochila profesional y laboral muy interesante, propia de un joven creativo y trabajador, y que probablemente sin él saberlo esté siendo referente para otros jóvenes de su edad. Bueno, pues estamos hablando del loreño Ángel Carballo García. Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes, Federico. Estás de vacaciones ahora, ¿verdad? Ya me queda poquito. Esta grabación la estamos haciendo el día 23 de agosto, y entonces te queda poco tiempo, ¿no? Nada, vuelo mañana. Si me queda. O sea que mañana domingo te vas a Londres. A Londres. Y allí, ¿a qué te dedicas? Así globalmente. Después entraremos más en detalle, pero ¿a qué te dedicas? Pues básicamente soy ingeniero de diseño en el departamento de aerodinámica de la escudería McLaren en Fórmula 1. Diseño piezas del coche que después pues acaban en el coche del año siguiente del equipo y corre pues en todos los circuitos del mundial. Bueno, pues ya hablaremos más adelante del tema este. Preguntando, pues me ha dicho un pajarito que a ti el tema este de los coches ya desde pequeñito te gustaba mucho, y que incluso te levantabas de madrugada a ver las carreras. Sí, yo me acuerdo cuando tenía 5 años que mi padre le gustaba, me fue introduciendo en este mundillo. Que tu padre es también sí. seguidor de... Y él me fue introduciendo en este mundillo y yo empecé a ver los coches como algo mágico, porque los Fórmula 1 van muy rápido, tanto en recta como en curva. Era la época en la que Fernando Alonso empezó a despuntar, empezó a luchar por el Mundial en 2005-2006, y yo empecé a quedarme impresionado con la capacidad que tenían esos coches de ir tan rápido, de tomar las curvas tan rápido, de llevar a los pilotos al límite de sus capacidades, y a mí eso me dejó loco, me creó una obsesión. Básicamente me metió como esa chispa que ya se encendió y ya no pude parar de pensar en eso. Y yo me acuerdo que sí, cuando son las carreras en Japón, en China, que son muy temprano por la mañana, un domingo, yo era el primero que se levantaba, iba corriendo, llamaba a mi padre y nos íbamos corriendo a ver la carrera. Y era como una tradición siempre levantarse temprano y a ver las carreras. Claro, pero tú con esa edad no tenías acceso ni posibilidades, ni las más remotas, de montarte en un coche de alto rendimiento ni nada de eso. Tú harías otros deportes adecuados a tu edad, ¿no? Sí. ¿Qué deportes hacías? ¿Qué deportes base hacías? Karate. Ah, karate. Aquí en Lora, en el Club Quimé. Y yo creo que eso también plantó la semilla de que me gustara la competición. Yo competía con el club en las competiciones aquí en Córdoba, en Sevilla, en Andalucía, y eso también me sembró esa semillita de que me gustara el deporte, que me gustara competir, y esa adrenalina que te da el enfrentarte a otros de forma deportiva. Entonces, por un lado tenía esa visión de ver los coches como algo mágico que tú puedes crear,
y que además puedes competir con ellos y puedes enfrentarte a otros coches e intentar ver si tu coche es más rápido que el de ellos. Entonces fue como mezclar ambas cosas. ¿Y qué más cosas te enseñó el karate? Pues los valores del deporte, porque al final las artes marciales yo las considero como algo que deberíamos de aprender todos, porque te enseña lo que es el respetar a tu adversario, también la perseverancia, el saber que aunque falles hoy no significa que mañana vayas a fallar y que el fallo es parte del proceso para llegar a ese objetivo que tienes en el futuro. Al final tienes que fallar para aprender y aceptar tus errores y corregirlos. Y eso en las artes marciales es ley número 1, es el camino, el progreso. Y eso es lo que también me ha aportado para yo tener esa visión de querer conseguir algo y decir, bueno, es difícil, pero voy a ir poco a poco y aunque me equivoque voy a aprender y voy a ir otra vez. Muy interesante, muy interesante. Has hablado de que tu ídolo era Fernando Alonso, ¿no? Pero yo no sé si tú llegaste a conocer por tu edad, vamos, en sus momentos buenos, el famoso Fittipaldi. Lo conocí en persona. ¿Ah, sí? Sí. Muy No bueno. tuve en su momento para ver las carreras porque yo no había nacido, pero lo conocí en la fábrica hace poco. ¿Y qué Una son? persona- ¿Y son personas de carne y hueso o son semidioses? Son personas de carne y hueso. Es que nosotros nos pensamos que son dioses y cuando los conoces en persona te das cuenta de que son personas como nosotros, simplemente que tienen capacidades y habilidades que a lo mejor nosotros no tenemos para llevar el coche a ese límite. Tienen esa visión de deportista, de querer siempre más, que a lo mejor es algo que nosotros tenemos, pero no a ese nivel de ambición que pueden tener ellos, pero son personas normales. Y, por ejemplo, él es una persona magnífica, ya tiene también sus años y vino a visitarnos porque siempre ha estado muy arraigado a McLaren, desde que él estuvo en McLaren como piloto. Entonces, muchas veces viene también a animarnos, a escucharnos, a contarnos anécdotas y es bastante bonito escucharle. Es que tú te estás codeando entonces con todos los cracks estos, ¿no? Con el Landon Norris, Sí. con Oscar Piastri. ¿Tú Muchos te codeas pilotos. habitualmente con ellos? Sí, bueno, los pilotos no suelen estar con nosotros tan cerca, pero vienen muchas veces a contarnos información de cómo se comporta el coche, de cuáles son sus sensaciones, de qué cosas podríamos cambiar. Y cada 2 o 3 carreras hacemos una reunión con ellos y nos cuentan un poco cómo fue esa carrera, cómo se sintieron, por qué tomaron ciertas decisiones. Y está bien porque aprendes también de la visión del piloto. Muchas veces te centras como la visión del ingeniero, pero es muy importante ver la visión del otro lado, que es el que lleva el coche, que es el que te va a dar esa visión del producto final, de cómo se comporta. Vamos a ver un poco tu trayectoria académica. Tú habrás hecho la primaria y la secundaria por aquí. ¿En dónde la has hecho? ¿En Lora? Sí, en el Virgen de los Reyes. Y después la carrera de ingeniero de aeronáutica la has hecho en Cádiz. Sí. Y la formación esta que tú has tenido, el haber elegido esta carrera, ha estado de alguna manera orientada por tu vocación deportista, o por tu afición por los coches. Sí, básicamente yo recuerdo cuando empecé a ver la Fórmula 1, los coches tenían cierta forma, ¿no? Y muchas veces nos preguntamos por qué tienen esa forma. Entonces yo ahí empecé a investigar por qué los coches tenían esa forma y me di cuenta a aquella edad, que es una edad todavía en la que no conocen muchas cosas, que esa forma es la que les hace ir tan rápido, gracias a la aerodinámica. Al final utilizan la fuerza del aire para hacer que el coche se pegue al suelo y las ruedas se mantengan pegadas al suelo. Entonces me di cuenta que quería hacer algo que fuera relacionado con eso. Y luego la única carrera que te da acceso a eso es aeroespacial o aeronáutica, se puede llamar de ambas formas, que va muy encaminada al tema de aviones. Y investigando más me di cuenta que un avión y un Fórmula 1 tienen el mismo concepto, simplemente que un avión utiliza la fuerza del aire para volar y un coche utiliza la fuerza del aire para pegarse al suelo. A partir de ahí dije, si le doy la vuelta al avión y lo pongo del revés, estoy consiguiendo un Fórmula 1, se pega al suelo. Y a partir de ahí pues decidí esa carrera, que era la única que me podía dar acceso a lo que yo siempre soñaba, que era crear esas formas del coche. Tú me podrías, porque
A ti te ha llamado mucho la atención el tema de los coches, pero a mí desde chiquitillo el tema de los trenes, por supuesto, pero para mí ver volar un avión es una auténtica maravilla, ¿eh? Yo sé que los técnicos tenéis conocimientos para explicaros ese fenómeno, pero es que yo, por mucho que pienso, veo verdaderamente mágico, ¿eh? Que un avión con 500 o 600 personas, que los hay así de grande, ¿verdad?, vuele, ¿eh? ¿Dónde está la razón técnica y científica de por qué un objeto de tanto peso es capaz de retar, ¿eh?, las leyes naturales? Pues básicamente es como un pájaro, son las alas. Las alas tienen una forma especial en la que la curvatura que tienen hacen que genere una fuerza con el rozamiento del aire que hace que suba. En este caso, yo lo explico muchas veces cuando tienes dos papeles pegados o dos globos pegados, si soplas entre medias y genera aire entre medias, en vez de separarse, se pegan. Y eso es por un efecto que tiene un nombre técnico que quizás ya es demasiado difícil de explicar. O sea que si tenemos dos papeles y soplas en medio, que se puede hacer el experimento, los papeles en vez de separarse se van a pegar entre ellos. Básicamente porque al soplar el aire estamos generando como una zona de baja presión, que lo que hace es que como si fuera una ventosa, se pegan entre ellos. Y eso es lo que se hace con los aviones, tienen una forma especial las alas así curvas, que cuando sopla el aire por arriba, genera como una especie de ventosa que hace que el avión vuele. En cuanto llegue a mi casa, hago el experimento. También se puede hacer con globos, yo muchas veces lo he hecho con dos globos y soplar en medio de los globos. Y se une, y ahí donde está la magia. Esa magia, ¿no? Qué interesante. Bueno, y la carrera esta aeroespacial, fundamentalmente, ¿cuáles son las disciplinas más importantes? Lo digo por si algún chaval pues está pensando en esto, ¿con qué retos o asignaturas tiene que enfrentarse? Es una carrera difícil, todas las ingenierías son difíciles, pero quizás las asignaturas más difíciles son las más importantes para este tipo de cosas. Te enfrentas a cosas como termodinámica, mucha matemática, muchísima. Mucha matemática, Muchísima matemática ya muy profunda, de integrales y cosas que son complejas. Quizás la asignatura más importante es aerodinámica en sí, que es la que te enseña este tipo de conceptos de la presión y del efecto ventosa y este tipo de cosas. Hay otras que son también de mantenimiento, seguridad de los aviones, que se pueden aplicar a los coches, que tienen muchos conceptos similares, porque la seguridad aeronáutica y la seguridad en la Fórmula 1, por ejemplo, tienen muchos conceptos que son iguales. Ese tipo de asignaturas son las más importantes. Bueno, y cuando tú todavía no habías optado, me imagino que tendrías un dilema, seguramente te pasaría por la cabeza pues ser piloto, vamos, supongo yo. Sí. Entonces tendrías un dilema entre pilotar o diseñar, o sea, estar en el equipo, en la parte técnica y no en la parte de pilotar, ¿no? Sí. ¿Has tenido ese dilema en algún momento? Sí, lo tuve, pero me di cuenta de que el ingeniero puede hacer mucho más de lo que la gente cree cuando ve una carrera de Fórmula 1. Cuando ves la Fórmula 1 normalmente te centras en el piloto, pero detrás hay muchos ingenieros que son los que hacen que ese coche... Claro, los que estamos detrás de la pantalla, normalmente los que estamos en el piloto. Todo el mundo sabe que detrás hay gente, pero eso no lo tenéis que explicar los que estáis detrás. Claro, y esa gente que está detrás muchas veces son los que tienen ideas mágicas que, utilizando mucho ingenio para cumplir con una normativa específica, pero a la vez hacer algo diferente, son los que hacen que el coche sea mucho más rápido que el resto. Entonces ahí el factor de la importancia del ingeniero empieza a cobrar mucha importancia y la del piloto empieza a igualarse a la del ingeniero. Entonces para mí, yo vi muchos coches con los que estaba peleando Fernando Alonso. Siempre Fernando Alonso perdía contra ellos y era porque esos coches tenían ideas detrás, escondidas en ese coche, que eran mágicas, que eran ingenios que son muy difíciles de sacar.
Entonces eso a mí fue lo que me llamó tanto la atención y dije, yo quiero dedicarme a eso, a hacer esas ideas, que pueden marcar la diferencia en la Fórmula 1. Tú trabajas para la empresa o la corporación McLaren, ¿no? McLaren. Esta empresa seguramente es una multinacional importantísima, ¿verdad? Con muchos recursos humanos, mucho dinero y entonces, ¿tú cómo consigues entrar ahí? Porque eso tiene que ser un privilegio, ¿no? Eso no puede estar al alcance de cualquiera. Es difícil y yo lo pasé también muy mal, tuve etapas muy difíciles, porque normalmente los procesos de selección de este tipo de puestos te enfrentas a 500 personas y solo hay un puesto, porque aquí echan la solicitud para trabajar ahí gente de todas partes del mundo y gente muy preparada, porque hay mucha competición entre todos y todos igual de apasionados de lo mismo, todos tienen esa misma pasión. Entonces, marcar la diferencia para destacar entre todos es muy difícil. Y luego que solo hay 10 equipos en la Fórmula 1, no hay más. Entonces, si te empiezan a rechazar unos y otros, te vas quedando con menos. Entonces es muy difícil encontrar un hueco donde entrar. La clave está en que si sabes desde muy pequeño que ese es tu sueño, te puedes empezar a plantear un plan de qué cosas tienes que cumplir para llegar ahí. Y entonces vas haciéndote poquito a poco una lista de la compra en la que vas añadiendo cosas que van haciendo falta y van sumando más y más hasta llegar al punto en el que ya tienes suficiente y dices, ahora me presento. Y bueno, puedes tener muchos rechazos. Yo tuve como 50 rechazos de otros equipos, de diferentes puestos, de diferentes equipos, antes de conseguir ese puesto. Pero claro, es que son diferentes puestos, diferentes empresas, y a lo mejor tú encajas mejor en otro puesto. Entonces, hasta que tú encuentras dónde es tu sitio y tu momento, pues tienes que ir madurando y poco a poco pues, va llegando tu oportunidad. Los equipos, ¿de cuántas personas están compuestas? Pues alrededor como máximo, más o menos, son unas 1000 personas cada equipo. Madre. Para hacer un coche. Hay equipos que tienen 600 y otros que tienen más. Y en esos equipos están los ingenieros diseñadores, tú eres uno de ellos, y ¿qué más disciplinas, qué más profesiones hay dentro? Hay de muchos tipos, hay mecánicos. Hay mecánicos, tanto de los que cambian las ruedas y hacen lo que son los reclajes del coche para preparar el coche. Hay ingenieros mecánicos que se dedican más a la parte de motor, refrigeración y partes más de piezas mecánicas dentro del coche. Hay gente que se dedica a marketing, a hacer todo el tema de contratos de patrocinio, mantener esos patrocinadores, recibir dinero para que eso pueda seguir siendo rentable. Hay personas de recursos humanos, es decir, es como una empresa que engloba todas las disciplinas que te puedes imaginar. Hay logística, hay catering, porque cuando vas a un circuito necesitas llevar comida para la gente que va al circuito. Muchísimas diferentes disciplinas. Así que hay oportunidades para todo el mundo. Al que le guste la Fórmula 1, tiene, y a lo mejor su pasión en el marketing, tiene también una puerta de entrada. Sí, que hay una gran variedad de tareas, de 1000 personas. La verdad es que cuando estamos hablando de equipos, pues bueno, estamos hablando de los equipos de fútbol, los equipos de baloncesto. Cuando habla de un equipo de estos, pues fíjate que bien. Bueno, después, ¿cómo es la vida diaria de un técnico como tú? Es intensa, la verdad. Básicamente nosotros trabajamos por proyectos y en los proyectos pues yo soy encargado de una parte del coche con otros compañeros y no vamos por horas trabajadas cada día, vamos por ese proyecto. Entonces suelen ser muchas horas al día de reuniones, de pensar, diseñar en el ordenador esa pieza, mandarla a hacer una prueba de esa pieza en diferentes bancos de pruebas, lo podemos llamar así, y es muy intenso. Tú diseñas algo y a los 2 días lo ves fabricado. En un entorno de aviones puede tardar 20 años entre que tú diseñas algo y lo ves. En un Fórmula 1 cada año hay un Fórmula 1 nuevo. Por tanto quiere decir que vamos siempre sacando ideas nuevas y... ¿Qué tiempo has dicho que tarda entre que se empiezan los primeros diseños hasta que salen? Tardamos
quizá 8 meses en completar el coche desde que a lo mejor tenemos los primeros diseños completos, o algo más, pero alrededor de 8 meses, 9 meses. Pero muchas veces nosotros diseñamos una pieza que tiene que ir a un circuito y a los 2 días está ya fabricada y volando hacia el circuito donde va a montarse. Muchas veces tenemos que reaccionar a cosas que son imprevistos, que surgen durante una carrera, que a lo mejor esa pieza no se comporta como debería y tienes que hacer pequeños cambios y fabricarla rápido y mandarla. Y para eso tienes que tener mucha gente, mucha planificación y todo el mundo dispuesto a trabajar hasta que consigas ese objetivo de tener la pieza y mandarla. Y en esta carrera, en este trabajo en general, ¿no? El tema seguridad tiene que ser algo importantísimo, ¿no? Sí, se hacen muchas pruebas de seguridad reglamentarias por normativa y tienes que pasar cada una de ellas porque si no, no puedes competir. Entonces, todos los años se hacen esas mismas pruebas de seguridad y una vez que pasas todas, pues entonces ya sí eres válido para competir. Y en cada carrera se revisan muchas piezas de los coches para verificar que son tanto seguras como que cumplen normativas. Y en los sitios estos de las paradas que le llamáis, las paradas bosses, pues, he estado informándome y las veces que he visto yo en televisión alguna de estas carreras, que son muy importantes, sobre todo por el papel que cumplen y la velocidad con la que tenéis que actuar, sí. para cuando un coche reposta por allí, ¿no? Me explica esos momentos clave. Pues ahí entra en juego muchas partes del equipo, porque está la gente que diseña el equipamiento con el que cambias las ruedas. Están los propios mecánicos. ¿Tú tienes que estar allí, por ejemplo? Yo no, yo diseño las piezas en la fábrica. Yo no estoy en el circuito, ni me involucro directamente en ese tipo de cosas. ¿Tú ya has hecho tu trabajo antes? Sí, yo diseño la pieza del coche y una vez que se fabrica, ya ese trabajo está hecho, a no ser que esa pieza no funcione o haya que mejorarla, entonces vuelva hacia mí. Pero ese tipo de trabajo lo desarrollan gente que se dedican a hacer las piezas, las propias herramientas para cambiar las ruedas, los mecánicos, los fisios de los mecánicos, porque tienen fisios, es un equipo de deportes al final, un equipo deportivo. Tienen que estar muy preparados porque una rueda tiene un tamaño inmenso. Y hay coordinadores, gente que estudia la posición exacta en la que se tienen que colocar para poder cambiar la rueda. Y en McLaren conseguimos el récord el año pasado, un récord Guinness, que se cambiaron las 4 ruedas en 1,8 segundos. En menos de 2 segundos. Es impresionante, ¿eh? Es impresionante para los que no conocemos el asunto interno, con la rapidez, la agilidad, con que se hace eso, y 1,8 segundos. Y eso me imagino que los expertos, los técnicos, eso lo ensayarán cientos de veces, ¿no? Sí, y yo estoy allí en la fábrica, en mi oficina, y se escucha como ellos van ensayando. Hay días que se escucha un montón, el cambio de rueda hace un ruido muy específico de la propia herramienta, que es neumática, va con aire, y se escucha pa, 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 en la oficina mientras tú estás trabajando, y se escucha una y otra y otra y otra, y eso es práctica y práctica y práctica. Y fallas, y tienes muchos vídeos que se hacen para ver cómo se puede mejorar esa posición en la que se pone el mecánico para coger esa rueda y poder ponerla. Tienen muchísimas cosas que se van puliendo poco a poco hasta llegar a ese 1,8 segundos que conseguimos. ¿Y esas ruedas están hechas de un material especial? Porque ahora a esas velocidades tan altas, me imagino que el desgaste será tremendo, ¿no? Sí, esas ruedas son especiales, son como un chicle, se pegan mucho al suelo, pero yo tampoco sé mucho sobre las ruedas. Las hace, en este caso, Pirelli, que es una empresa de neumáticos, sí, y es como una ingeniería totalmente aparte, que tiene también muchísimo estudio detrás y muchísima matemática, materiales diferentes y mucha prueba y error también. El perfil de un piloto de alta competición, ¿cuál es? Pues suelen ser gente que tiene, para empezar, muchísima ambición. Gente que no se conforman con, si el máximo es un 10, no se conforman con un 8.
ni con un 9, ellos quieren un 10. Entonces siempre van a perseguir esa mejora, el alcanzar esa excelencia, ese máximo, el llegar arriba. Luego son gente también que tienen muchísimos reflejos, que son deportistas de élite, entrenan muchísimo, tienen que estar muy fuertes. Son gente también que tienen que tener un cerebro muy desarrollado y tener mucha calma, autocontrol, saber hablar con sus ingenieros mientras está pilotando, saber controlar la situación, poder calcular, él desde el pista, Alonso es experto en eso, cuándo entrar, cuándo no, cuándo ir a hacer el cambio de ruedas, si está lloviendo, cuándo es el momento de cambiar a ruedas de lluvia. Son gente que tienen como habilidades especiales y que además son deportistas de alto rendimiento que tienen que estar muy preparados porque las fuerzas a las que tienes que girar el volante, tomar las curvas para el cuello, son muy fuertes. Estamos hablando de que un Fórmula 1 puede alcanzar en un giro, tu cabeza puede pesar 5 veces su peso, es decir, te puede empujar hacia un lado la cabeza con 5 veces el peso de tu cabeza. Como si alguien te estuviera empujando muchísimo tu cabeza. Entonces, el piloto, cuando va conduciendo a esas velocidades, ¿está en contacto con los técnicos? Sí, está por radio y se van comunicando y le van dando información. Y entonces así pues pueden elaborar estrategias, pueden ver si algo no funciona en el coche y bueno, los ingenieros también ven información en directo del coche que va emitiendo el propio coche con una señal de radio y van recibiendo esa información y pueden ir leyendo si todo va bien, si algo falla, si ha perdido potencia el motor por algún motivo y poco a poco van tomando decisiones y van como poco a poco, es como una partida de ajedrez, tienes que ir tomando decisiones estratégicas dependiendo de la situación de la carrera para llegar al objetivo que tú tienes, que en este caso es ganar la carrera. O sea que sobre la marcha hay una serie de gente que tienen desde sus controles, están más o menos dirigiendo también el tema de la carrera del piloto. Sí, hay un equipo detrás, tanto en la fábrica en remoto, que están conectados por señal de radio, con los que están en la pista a lo mejor en la otra parte del mundo, y hay gente también en la pista y entre ellos pues tienen que ir como calculando en tiempo real con ordenadores y cálculos muy complejos cuál es la mejor estrategia para cada momento, para cada situación, y siempre hay muchísimos planes, está el plan A, plan B, plan C, y hay muchísimas situaciones que tienes previstas por si algo pasa, tener como un plan para poder jugar esa partida de ajedrez lo mejor posible. ¿La cantera de pilotos es grande, pequeña o nula? Yo no conozco mucho la cantera, pero siempre hay como pilotos que están en reserva por si falla por lo que sea, se lesiona uno de nuestros pilotos, está malo, pasa cualquier cosa. Tenemos pilotos de reserva que normalmente compiten en categorías inferiores y que en caso de que sea necesario pues se les sube al coche. Entonces tenemos una cantera que no es muy amplia porque es muy difícil acceder a la Fórmula 1, es que solo hay 20 pilotos en todo el mundo que pilotan un Fórmula 1. Entonces la cantera también es muy reducida, es solo un grupo muy selecto de personas los que pueden conseguir ese piloto de Fórmula 1. ¿Y la formación de esos pilotos cómo se consigue? Ahí ya no sé muy bien, pero básicamente suelen empezar en karting, con los karts, muy pequeños, con 3, 4, 5 años, y luego van como subiendo poco a poco a categorías inferiores, a superiores, van subiendo a Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2, y si se da el caso de que tienen suficiente potencial y un equipo quiere tenerlos en su fila, pues lo llaman en Fórmula 1. Pero es como que tienen que alcanzar muchos niveles, como un ingeniero que poco a poco tiene que ir alcanzando ciertas cosas en esa lista de la compra para llegar ahí. En los diseños que hacéis los ingenieros, me imagino que la velocidad también es un factor importante, ¿no? Actualmente, ¿cuáles son los límites máximos de velocidad que puede coger un coche de los que diseñáis? No hay límite, pero el máximo al que se alcanzan suelen ser 370 km por hora. Creo que es el récord que tenemos ahora mismo de velocidad punta, de máximo velocidad. Pero en curva pueden alcanzar 300 por hora en una curva. Y eso obviamente tiene que haber un estudio detrás muy grande, tanto de seguridad como el piloto capaz de resistir esas fuerzas de giro del coche, como de resistencia de las piezas. Las piezas tienen que resistir esas fuerzas que se generan cuando el coche va tan rápido.
y qué tipo de combustible es el que utilizan estos coches? Ahora mismo gasolina, se está probando con combustible sintético para el futuro y también tiene una parte de motor eléctrico. Ahora mismo el 80% de la potencia, más o menos, o un poco menos quizás, es el motor de combustión y el resto es el motor eléctrico. El año que viene va a ser la mitad el motor de combustión y la otra mitad el motor eléctrico. Son coches híbridos, muy complejos, muy difíciles de hacerlo funcionar. Que en el futuro es previsible que sean eléctricos. No realmente, porque para eso existe otra competición que se llama la Fórmula E, que es la fórmula eléctrica, que está encaminada a eso, a liderar como los coches eléctricos. Entonces hay una separación entre Fórmula 1, que sigue siendo motores de combustión, y los motores eléctricos. Y yo creo que con los motores de combustión sintético, con combustible sintético, habrá un futuro ahí también en el que a lo mejor se puede aplicar luego a los coches de calle. Y no todo tiene por qué ser coche eléctrico. Ángel, ¿qué tipos de averías son las más frecuentes y las más temidas? Obviamente que rompa el motor, porque tenemos un límite de motores al cabo del año, y si te rompe el motor tienes que retirarte de la carrera y gastas uno de los motores que tienes de reserva, pero estamos hablando de que hay un límite de uso de piezas y una vez que alcanzas ese límite empiezan a penalizarte por temas de sostenibilidad, de mantener un presupuesto, que los presupuestos no se disparen. Entonces la propia competición tiene un límite ahí y si te pasas te penalizan. Entonces rotura del motor, rotura de piezas mecánicas como la suspensión, que hace que el coche se pierda el control, pérdida de la dirección, entonces el coche deja de girar. Ese tipo de roturas son las más peligrosas. Entonces se hacen muchísimas pruebas antes de montar en el coche a las piezas para probar que esas piezas no van a sufrir un fallo. Y sabes más o menos cuánto rodaje aguanta esa pieza antes de producirse el fallo, para poder intercambiarla por otra pieza y que no sufras ese problema en carrera. Y en el tema de la prevención de riesgo del piloto, ¿cuáles son los aspectos más importantes a tener en cuenta? Porque claro, a veces es impresionante cuando un coche choca con otro, sale por los aires y te crees tú que el piloto se ha desintegrado y sale por allí andando. Hay imágenes de Alonso con un accidente. ¿Qué tipos de trajes de seguridad hay ahí? Hay mucha seguridad dentro del coche, porque tienes que imaginarte el coche como una especie de muelle o como una especie de pieza que se va desintegrando. Entonces el coche está pensado para desintegrarse poco a poco, soltar muchas piezas, que es espectacular verlo porque se va como desintegrando el coche, pero lo que va haciendo es como disipando esa fuerza poquito a poco para que cuando llegue al piloto el golpe sea lo menos brusco posible, sea como muy progresivo. Entonces hay mucha ingeniería detrás de los materiales, de cómo disponer todo para que ese accidente haga que se vaya desintegrando poco a poco el coche y absorba ese impacto. Y se genera como un efecto acordeón y que poco a poco pues, el piloto pueda salir lo más ileso posible. Normalmente salen ilesos. Sí, ya lo vemos, Y de los tipos estos de coches deportivos de alto rendimiento, ¿hay muchos tipos o solamente trabajáis en un modelo? Nosotros, donde yo trabajo, solo trabajamos en Fórmula 1, pero dentro de la propia escudería hay otras disciplinas. Está la IndyCar, que son una competición parecida a la Fórmula 1, pero está en Estados Unidos. Se puede trabajar también en coches de resistencia, que son coches que corren en las 24 horas de Le Mans, una carrera de 24 horas, con el coche funcionando esas 24 horas, que son coches más parecidos a los coches de calle. Hay diferentes disciplinas y hay escuderías que participan en más y hay otras escuderías que participan en una en concreto. Entonces, un ingeniero no solo tiene la Fórmula 1, que eso muchas veces lo que le digo a gente que quiere llegar a la Fórmula 1, hay muchísimas disciplinas en las que puedes empezar para llegar a la Fórmula 1 en un futuro. O a lo mejor encuentras una que te gusta más que la Fórmula 1 y tiene sus peculiaridades y te impresiona más o eres más apasionado de esa disciplina. Y por ejemplo, para los estudiantes existen disciplinas como la Fórmula Student, que se puede hacer en la universidad, aquí por ejemplo la Universidad de Sevilla, en la Universidad de Cádiz, en Málaga y en Córdoba ahora también.
Y son como pequeños equipos que tú diseñas el coche y los mandas a competir, y tú vas con el equipo a la competición, con el coche. Y ahí aprendes muchas cosas que luego se aplican a la Fórmula 1 y a otras categorías, obviamente con menor presupuesto, pero te dan una visión de lo que es luego, y vas aprendiendo. Y luego eso es aplicable a cualquier disciplina de carrera. En los triunfos, la estrella es el piloto, pero ya hemos hablado que todos los triunfos van acompañados de un gran equipo, y de diversas tareas dentro de ese equipo. De los éxitos y de los triunfos que ha tenido en McLaren, ¿cuáles son los que tú has participado? Yo empecé a participar en 2022, que el equipo estaba en una situación complicada. Íbamos últimos en el campeonato, el coche no funcionaba y fue como un poco frustrante al principio porque te acabas de unir a un equipo y el coche no funciona. Y yo creo que cada paso que hemos dado es una contribución de cada uno de los que hemos trabajado en el equipo, porque al final cada uno se encarga de una pequeña parte, ya sea una pieza física o un proceso o encontrar el dinero, convencer a esos patrocinadores. Es decir, tanto yo como todo el mundo, cada pequeño paso que hemos dado ha sido un éxito de cada uno de nosotros. Y por ejemplo, ya el ejemplo más grande ha sido el mundial que ganamos el año pasado, campeón del mundo de constructores, de equipo. McLaren no lo ganaba desde los años 90, si no recuerdo mal. Y hemos sido el equipo que ha hecho la remontada más grande de la historia, de pasar últimos 2 años atrás a primeros en 2 años. Y yo creo que ese ha sido el éxito más grande. Ha sido no tanto algo concreto, sino ha sido el proceso y el apostar todos los días por trabajar para conseguirlo, que ese es el mayor éxito que hemos tenido tanto yo como todos mis compañeros en el equipo. Pues yo me imagino que si hay algún joven que está pensando en hacer ingeniería aeroespacial, seguramente si tuviera la oportunidad le preguntaría a Ángel. Entonces yo me voy a imaginar que soy un aspirante, y te preguntaría, un chaval que ha hecho su bachillerato y su selectividad y que tiene aspiraciones, aquí de Lora, en nuestra comarca, ¿cuáles son las posibilidades que tiene y qué le aconsejarías tú para estudiar la carrera esta? Pues yo lo primero que le aconsejaría es hacerse lo que he dicho antes, una lista de las compras, ver lo que necesitas para llegar ahí. ¿Qué quieres hacer? ¿Diseñar las piezas del coche? Pues entonces tienes que aprender diseño, tienes que aprender inglés, obviamente. El inglés es súper importante, todos los equipos hablan en inglés. Entonces, si no sabes hablar inglés, es imposible comunicarte. Entonces, eso es primordial. Luego eso, aprender a diseñar, si tú quieres diseñar las piezas, centrarte mucho en la carrera, en aprender los conceptos, ser perseverante. Al final, a todos nos gusta, somos jóvenes, nos gusta salir de fiesta en la carrera, nos gusta pasarlo bien, y muchas veces pones en la balanza el conseguir la recompensa instantánea de salir de fiesta y pasarlo bien, o yo quiero conseguir esto, sé que ahora voy a sufrir porque no voy a salir tanto de fiesta, que se puede salir de fiesta, yo he salido de fiesta, pero he tenido que muchas veces sacrificar mucho para llegar ahí. Y yo creo que eso es lo más importante, el tener esa lista de la compra, verla todos los días, visualizar que tú quieres llegar ahí, y el ser perseverante en no desviarte por conseguir algo instantáneo, y saber que aunque tengas baches en el camino, que los hay muchísimos, y momentos en los que tú crees que no vas a llegar, hay que seguir intentándolo y hay que seguir avanzando, aprendiendo tus errores, hablando con gente de este mundo. Por ejemplo, existe la red social LinkedIn, que quizás suena a mucha gente le sonará a chino, pero esa red social es súper buena porque ahí puedes contactar con gente que está trabajando en ese sector, tanto en Fórmula 1 como en cualquier sector, y ahí le puedes preguntar directamente a ellos consejos. Entonces puedes acercarte a ese tipo de personas y aprender y ver cómo son, ver qué han aprendido en el camino, qué han hecho, y empezar tú también a hacer lo mismo. Y así pues vas a llegar a ese puerto. A lo mejor no llegas a la Fórmula 1, pero llegas a otra y en un futuro, quién sabe, acabas en Fórmula 1. Y aquí en Andalucía, has dicho antes
que se puede estudiar ingeniería aeroespacial en la Universidad de Cádiz, en la de Sevilla y alguna Sí. otra más. Creo que aeroespacial solo está en Cádiz y Sevilla, Sevilla. pero también se puede acceder a la Fórmula 1 con otras disciplinas. Si a una persona que le guste más lo que son las piezas mecánicas, la parte mecánica, motor, caja de cambio, suspensión, estudiando ingeniería mecánica, que la hay en todas las universidades, creo, de Andalucía, puedes llegar a trabajar como ingeniero mecánico. No haces la aerodinámica como yo, que es la forma externa, pero haces las piezas internas del coche. Y luego es muy importante la Fórmula Student, es una cosa que no se conoce mucho. Aquí en Andalucía solo habían 2 equipos cuando la iniciamos, que estaba Sevilla y Málaga. Málaga acababa de empezar. Y yo sabía que era muy importante porque me informé, y en el extranjero es una de las competiciones universitarias más prestigiosas del mundo. La tienen todas las universidades. Y si tú no tienes eso en tu currículum, competir en la Fórmula Student, ya llevas una desventaja con el resto de compañeros o de aspirantes a llegar a la Fórmula 1. Entonces es muy importante también, si estudias en la universidad, apuntarte a un equipo de Fórmula Student o ir a los rallies, por ejemplo un rally que se haga una subida o lo que sea, y participar con un equipo o ayudar como voluntario, moverte, que vean que de verdad tienes pasión por eso y que has tocado algo antes de llegar ahí, que tienes alguna experiencia. Eso también es súper importante y es algo que obviamente es un distintivo en el currículum. Ángel, y ya vamos a ir cerrando un poquito la entrevista. Tú eres muy joven, tienes 27 años, ¿eh? Creo que has conseguido un lugar importante dentro del espacio de la ingeniería aeroespacial, pero me imagino que tus proyectos de futuro no se agotarán aquí. Me imagino que tendrás más sueños. Sí. Es difícil cuando llegas a tu sueño y lo cumples. Es muy difícil porque tienes que plantearte ahora qué es lo siguiente. Porque muchas veces, claro, el ser humano no se contenta con lo que tiene, siempre piensa en lo siguiente. Siempre es como, ¿qué voy a tener después? O te acomodas y te instalas. Claro, pero yo no soy así, yo no me acomodo. En plan, yo no soy de los que, bueno, ya he ganado el Mundial, que era mi sueño, ya me quedo ahí. No. Entonces yo sigo ahí en Fórmula 1 y sigo intentando acumular más experiencia, disfrutar más de las victorias y probablemente en algún momento lleguen derrotas, porque al final todos los equipos suben y bajan. Y yo creo que también es algo bonito vivir esa experiencia de cuando algo no va bien, tener que volver a arrimar el hombro y seguir adelante. Luego en lo personal, pues yo como estuve montando el equipo de Fórmula Student en Cádiz, fue un proyecto muy bonito, fue como montar una empresa, básicamente funciona como una empresa. Yo en el futuro también querría emprender, hacer algo. Me gusta mucho la formación, me gusta mucho enseñar a la gente, entonces en un futuro quizá me mueva también a algo más de formación para ayudar. Emprendedor y docencia. Ahí está. Y ayudar a lo mejor a llegar a este tipo de sitios, a chicos y chicas que quieran llegar ahí. Por cierto, ahora que ha dicho chicas, ¿hay muchas ingenieras aeroespaciales? Cada vez más, cada vez hay más ingenieras, tanto en aerodinámica, en aeroespacial, como en otras disciplinas. Y de hecho, ahora en mi grupo han entrado 2 chicas recientemente y las he estado formando yo. Y es muy bueno tener también a chicas, porque creo que te dan otra perspectiva muchas veces de las cosas. Y cada vez la Fórmula 1 se está abriendo más al sector femenino, a las mujeres, y creo que es bueno que las chicas, y que se vea también que las niñas que les llama la atención. Yo conozco a algunas chicas aquí en Lora, mi madre me contó que algunas chicas aquí en Lora, todavía niñas pequeñas, que les hacía también ilusión llegar ahí. Y es bueno que vean referentes, que vean también a niñas, a mujeres trabajando ahí, porque entonces verán que es posible, que no solo hay hombres, que hay mujeres. Entonces es bueno que cada vez haya más. Dentro de la ingeniería aeroespacial, ¿tú tienes tus referentes también? Sí, yo tengo un ingeniero que no trabaja en mi equipo, que fue el que hizo esas piezas tan diferentes, o el que ideó esas piezas tan diferentes que hizo que Alonso perdiera los mundiales. Y fue lo que me hizo ver que yo quería hacer eso, que yo quería diseñar eso. Y ese ingeniero, por ejemplo, es Adrian Newey, que trabaja en Aston Martin ahora con Alonso. Ese ingeniero es probablemente el referente para todos los diseñadores de aerodinámica de la Fórmula 1. Es como el dios.
Los mejores autos de Adrian Newey. El anuncio del fichaje de Adrian Newey por Aston Martin tiene a todo el mundo de la Fórmula 1 de cabeza, y no es para menos. De lejos el mejor ingeniero y creador que ha pisado la máxima categoría. Su primera gran creación podría ser considerado el FW14, un monoplaza que conquistó el mundial tanto de pilotos como de constructores con el bigotón Nigel Mansell. El bellísimo McLaren MP4/13 de 1998 también fue diseñado por Adrian Newey. Con él Mika Häkkinen conquistó el mundial de pilotos y la escudería consiguió lo que hasta hoy es su último mundial de constructores. En su etapa con Red Bull, Adrian hizo varias bestias conquistadoras de mundiales: el RB16B, el RB18 y sus más grandes monstruos, el RB7, que no hubo carrera en la que no abandonara que no quedara en el top 5 con 12 victorias en su haber, y el que para muchos es el más dominante de la historia, el RB19, que ganó 21 carreras de 22 y posee todos los récords que puedas imaginar en constructores. Pero también he trabajado y estoy trabajando con referentes. Por ejemplo, Andrea Stella era el ingeniero de pista de Alonso en los momentos en los que Alonso empezó a despuntar, en la época de Ferrari, y yo lo seguía y yo lo veía como un hombre calmado, que era muy calculador, y además se veía buena persona. I studied in Rome, aerospace engineering, then I had a PhD in aerodynamics. Y ha acabado, por situación en la vida, siendo nuestro jefe en el equipo, el jefe del equipo. Y conocer a una persona que era tu referente en persona y ver cómo es como que te motiva más y más. Y ha sido como también bonito el tener el sueño ese de trabajar con uno de tus referentes y acabar trabajando y ganando con él. Con él. Y te cruzas con él, es una persona muy cercana, hablas con él, te puedes tomar un café con él. Yo me lo encuentro muchas veces en el gimnasio, que es muy fan del tenis y tiene un entrenamiento específico de tenis allí. Y es una persona súper cercana, pese a ser el jefe más alto de la escudería, es una persona maravillosa, la verdad. Qué bien. Ángel, seguro, vamos, hay muchísimas cosas que podríamos preguntarte, porque además el tema cuando te metes en esto es muy apasionante. Lo que pasa es que, tú sabes, las entrevistas tienen su tiempo, que se me quedan muchas preguntas en el tintero, pero en otra ocasión, lo que sí quiero es, antes de cerrar esta entrevista, darle paso a una persona de Lora que se llama Manuel Márquez Ajenjo, que es técnico del área de deporte del Ayuntamiento de Lora, que está haciendo mucho por el deporte local aquí en Lora del Río, y que todos los que tenemos ojo lo vemos, incluso con su pareja, su señora, en el Tajo diariamente, y es uno de los que está siguiendo tu trayectoria, y que además, gracias a él, pues él tuvo la iniciativa y ha sido el contacto para que esta entrevista se realice. Entonces le vamos a dar paso antes de cerrar la entrevista. Buenas tardes. Hola Ángel, buenas tardes. Bueno, pues la verdad es que es una satisfacción y un orgullo el haber escuchado a Ángel, ¿no? Yo creo que ha sido una entrevista súper motivadora, súper ilusionante y súper agradable. O sea, la palabra súper yo creo que se repite en varias ocasiones. Bueno, pues yo como loreño me siento muy contento de ver cómo gente como yo, como Alicia, como el club de Karate Quimé, como muchos clubes de la localidad, pasan jóvenes por nuestras manos y nos gusta saber de sus pasos siguientes al deporte, y en este caso Ángel, su trayectoria en el mundo del motor, ¿no? Entonces la verdad es que ver cómo chicos de nuestra localidad consiguen cada uno sus grandes sueños en la vida es muy gratificante, y a la misma vez yo creo que demuestra de que hay que invertir en chicos de la localidad, tanto en el plano deportivo como en el cultural y educativo. Yo creo que hay que estar siempre volcado con ellos, y la demostración y la finalidad aquí la tenemos con él, ¿no? Que ha conseguido su sueño en el mundo deportivo. Así que muy satisfecho y muy contento, y nada, a continuar, y que todo esto se traslade en la localidad y que vean los jóvenes de Lora que los sueños se pueden convertir en realidad. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Richie, Manuel Márquez,
conocido más popularmente por Richie, y también Ángel Carballo, muchísimas gracias, Muchas gracias. por haber dedicado vuestro tiempo a compartir vuestras tareas, vuestros sueños y demás. Y la verdad es que de alguna manera entre los dos representáis, podríamos decir, el deporte de alta competición, de alto rendimiento, y el deporte base, que ese que es muchas veces más anónimo, pero es tan necesario y tan importante, no solamente en Lora, sino en todos los pueblos, ¿no?, donde se inculca a los chavales y a las chavalas pues el sentido del esfuerzo, de la disciplina, de la solidaridad, del compañerismo, algo tan importante para nuestra sociedad y en este caso para nuestro pueblo. Muchísimas gracias, y a ti, Ángel, te deseo lo mejor y que sigas escalando. Eres muy joven, tienes todo un futuro por delante, y espero que dentro de un tiempo pues nos volvamos a ver y hagamos una apuesta en común de por dónde va tu trayectoria. Yo encantado, muchas gracias por invitarme, me lo he pasado muy bien, la verdad, y espero que ayude también a muchos chavales, mucha gente a conocer cómo llegar ahí y motivarse, y que todo es posible. Pues así lo esperamos nosotros también, y nada más, esperamos que esta entrevista haya sido provechosa, creo rotundamente que sí, y ya hasta nuestra próxima entrevista, muy buenas tardes. El coche no es solo nuestro, no es solo de todos los asistentes, sino de todas las empresas que apuestan por este proyecto. Pero además queremos agradecer a una persona que en los momentos más difíciles, en los momentos en los que creíamos que no podíamos sacar esto adelante, porque no encontrábamos un lugar donde desarrollar las piezas de monoplaza, intentó por todos los medios sacarlo adelante con nosotros. Y al final lo conseguimos. Y ese es David Piñero, del Departamento de Fabricación de la Escuela Superior de Ingeniería, alumno colaborador. Y este es el FG01, nuestro primer monoplaza. Este es el coche en el que llevamos dedicado tanto tiempo. No hemos parado de pensar noches en él, soñar, tener pesadillas. Nos ha dado pesadillas hasta la noche anterior a estar aquí. Y es que es un coche muy complejo de hacer.